Saludos, señores. Bienvenidos a esta oportunidad en la que nos encontramos a través de su programa Guía Prohospitalaria en la radio. El día de hoy nos encontramos bastante regocijados porque miembro fundador, una pieza clave, CEO de esta institución, piedra angular de la misma, pues se encuentra por acá dándonos una visita y con él estaremos viendo algunas puntualizaciones breves sobre algunos interesantes temas que tenemos a nivel nacional, a nivel de salud. Ustedes ya lo conocen, acá tenemos al doctor Juan Pablo Matos con nosotros, estará compartiendo, como les decía, breves minutos en su espacio Guía Prohospitalaria en la radio. Como siempre, y antes de que se nos olvide, suscribirse a este canal de YouTube, a cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, nuestra página web www.guiaprohospitalaria.com, donde siempre nos mantenemos al día con cada uno de los temas que están en la palestra nacional. Así que no se olvide de dar like al video y compartirlo con cada uno de sus amistades. Señores, en los últimos días hemos tenido revuelo en la publicación nacional con temas directamente que afectan la salud, y más que a la salud afectan a una población que no se puede defender, una población vulnerable que se encuentra en manos de personas que necesitan de su asistencia directa, y son los neonatos, los recién nacidos, las nuevas criaturas, los bebés. En la prensa nacional se han publicado una serie de resultados a través de un reportaje de investigación que desnuda una realidad que, para el que conoce el sector salud, sabe que es existente, no es nueva, pero que para la población en general es una cifra alarmante. No deja de ser alarmante, pero que, como les mencionaba, para nosotros es un dato ya conocido, es una situación ya estudiada y comentada en programas anteriores. Y es el tema de los fallecimientos de los neonatos en los centros de salud de la red pública, sobre todo. En días anteriores, la prensa nacional se hizo eco de que en el mes de febrero ocurrió en la maternidad San Lorenzo de los Minas, en el municipio de Santo Domingo Este de esta República Dominicana, la estadística, los resultados de 34 neonatos fallecidos. Esto sin duda ha generado un caos, ha generado un revuelo, una serie de investigaciones y de cuestionantes que Guía Prohospitalaria no podía quedarse fuera de la discusión. Y es por eso que vamos a aprovechar la presencia de Matos acá para que nos dé una visión, un comentario de este tema, ya que en los últimos meses, años, pues está permeado de una sociedad médica un poco más avanzada, digamos que con unos estándares más actualizados, más recientes, y quizá pueda darnos una noción con una óptica distinta a lo que ya hemos discutido, a lo que está en la prensa nacional en este momento. Hey, buenos días. Antemano, gracias. Muchas experiencias encontradas, señores, de vuelta en casa después de un tiempo. ¿Cuántos años? 3 años. Sí. Señores, cuando digo de vuelta en casa no quiere decir que yo haya abandonado Guía Prohospitalaria, sino estamos hablando aquí, exacto, el espacio, pero igual nos mantenemos con las informaciones y demás. Mira, es un tema importante, eso del fallecimiento de los neonatos. Hablando ya con antecedentes en República Dominicana, no es la primera vez que se da esa situación. Así es. No sé si recuerdan otros años anteriores cuando se dio una situación parecida con unas muertes en el Robert Rick Cabral. 11 muertes. Exactamente. Igual se dio una situación en la misma maternidad de Los Minas con unas incubadoras que se incendiaron. De igual manera con unas incubadoras que tenían hormigas. O sea que se dio una situación también en la maternidad que está ahí en la zona universitaria, en la Bolívar. Esa es la maternidad de la mujer dominicana. La maternidad de la mujer dominicana. Anteriormente también, en años anteriores, se dio una situación. Y la maternidad de Altagracia también se dio una situación directamente en el área de neonatología, ya que ellos no tienen unidad de perinatología, no tienen unidad de pediatría, perdón, pero sí atención inmediata al nacido. Así es, correcto. También se dio una situación. ¿Qué pasa? Tenemos compañeros en las maternidades, sabemos más o menos cómo es el proceso, cómo se da la situación en las maternidades, sabemos también las precariedades que hay en los hospitales de República Dominicana, sobre todo eso lo sabemos, pero tenemos que tomar en cuenta que a pesar de las precariedades, de las situaciones que hay procesos que se cumplen y son bajo supervisión de los residentes o de los internos o de los MA o de los especialistas, etcétera. Correcto. Y es ahí donde entra la inquietud de qué pasó. No estamos hablando de 3 ni de 4, estamos hablando de 34
en un mes. En un mes de 28 días. De 21 días. En el mes más corto. Así es. Bien, entonces cuando se da una situación, bien que usted dijo que la experiencia tomada desde Estados Unidos, cuando se da una situación de una muerte en Estados Unidos, se investigan muchas cosas. Desde el punto de vista de qué pasó, si fue desde el paciente, dependiendo lo que determine la necropsia, y o las personas involucradas en todo el proceso. Eso es en una sola. Y si se busca, a ver, ¿qué pasó? ¿Fue una mala praxis? ¿Fue una mala administración de un medicamento? ¿O el medicamento hizo un efecto no deseado? Etcétera, etcétera, etcétera. Malformaciones genéticas. Exactamente, antecedentes de la madre, qué pasó con la madre, qué medicamentos tomaba, etcétera. A fin de buscar cuál fue la causa original de la muerte. Y sobre todo corregir. Por eso digo, cuando buscan todo eso, con el objetivo de que si tenemos una madre igual, con la misma conducta que tenía la anterior, tratar de sopesar, ir organizando los protocolos que existan. Si estamos tratando un protocolo, por ejemplo, de medicamentos para las mujeres que tienen antecedente hipertensivo y que los fármacos generan un daño en el producto durante su desarrollo y o en el último trimestre por igual, ver, bueno, si teníamos en los protocolos de que tal medicamento no generaba ningún daño, no atravesaba la membrana placentaria, etcétera, ok, pero ¿qué pasó? Vimos que en los últimos 2 desembarazos que tuvimos, los antecedentes de la madre era que estaban tomando ese medicamento antihipertensivo y el producto nació con esta condición, con esta condición, con esta condición. Vamos a ver qué estamos obviando o qué otras cosas están influyendo. Todo eso para sopesar. Entonces viene en el contexto de República Dominicana. Tenemos la mala costumbre de que se dan las situaciones así y primero determinamos un diagnóstico X. Porque era el que más similitud tenía. Sí. Bueno, eso fue el diagnóstico que encontramos, ese fue el diagnóstico por el cual fallecieron y listo. No se hace una investigación previa para determinar si realmente fue eso, si fue una condicionante previa por la conducta de la madre durante el desarrollo del embarazo, si fue algo dentro del hospital, si fue una mala práctica de un personal que estaba en formación, porque tenemos que entender lo siguiente. Todos los médicos pasan un proceso formativo. Y estos hospitales son docentes. Exactamente. Tenemos el R1, R2, R3, R4 y quizás en el proceso, no podemos decir que no porque somos humanos, podemos cometer una equivocación. Que lamentablemente no estamos trabajando con vehículos. Que si hay un problema, el carro sale, dio la falla, lo corrijo. Estamos hablando de vidas humanas. Sobre todo vidas tan recientes que causan un pesar mayor en la población. No, y que no habla. Que no habla, porque yo te puedo a ti indicar un medicamento X y te vas y me dice te dio un dolor de estómago, te dio mareo, te dio un efecto no deseado y lo variamos y buscamos la solución. En el caso del neonato, ¿cómo hacemos? No habla, delicado, hay que saber la cantidad, dosificación y todo eso. Entonces es un tema un poquito contradictorio. Entonces, como bien seguía diciendo, en la formación tenemos que ver qué pasa. Si cometió el error, ¿por qué cometió? Hubo un protocolo educativo que se mencionó una cosa y eso varió. Entonces entra también el tema, porque según comentábamos antes de iniciar, se establecía que la causa de la muerte era... En la prensa nacional sale la primera parte de la investigación, porque ahora el tema está en investigación, de que era asociado a un área contaminada del hospital, un neonato que nació con una bacteria no mencionada, que contaminó el área de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Se asocia que este proceso infeccioso pudo haber contagiado a otro de los neonatos que estaban en etapa delicada allí. Todavía eso está en investigación, esa es una fase preliminar, pero es lo que se presume que pudo haber ocurrido, dentro de las múltiples causas que luego se van a estar determinando. Estamos hablando de 34. Es un número, número altísimo. Da más de uno por día. Así es. Porque son 28 días solamente. Correcto. O sea, si estamos hablando de que había un neonato con una infección X o un agente patógeno X, ¿cuándo se dieron a investigar eso? Porque se supone que había una sintomatología y es ahí también donde entran los protocolos de atención en cuidado intensivo. Se supone que tiene que haber una unidad de aislamiento y cuando ya tú envías a un paciente a una unidad de cuidado intensivo, es porque tú sabes cuál es o parte de la condición que tiene ese paciente. Sí. Porque ya tú conoces el historial del paciente, porque lo está mandando a unidad de cuidado intensivo y en base a eso, bueno, estamos hablando de que un paciente que tiene un agente infectocontagioso que me pone en riesgo no solamente los neonatos que estén aquí, sino todo el personal que tenga contacto con él. El deber es enviarlo a una unidad de aislamiento y es ahí donde ya va el primer fallo. Primero, si mandaron el neonato, se envió, el neonato a la unidad de cuidado intensivo sin saber cuál era su diagnóstico, ya es un primer fallo. Un primer fallo del centro y también de las unidades de diagnóstica
para ese neonato. Segundo, la falta de una unidad de aislamiento. No desconozco, porque tengo muchos realmente que no voy a la maternidad de aquí. Desconozco si tienen una unidad de aislamiento, que fue el primer lugar en donde se debió enviar ese neonato para una evitar vez se el contagio. descubrió que tenía Claro, porque si lo enviaste por UCI, porque tenía una descompensación, algunas X cosas, tú debiste investigar porque se da la descompensación para yo saber dónde lo voy a colocar. Porque no es solamente porque me haya hecho la descompensación, porque tenga una devaloración de los vitales, etcétera. Tengo que investigar qué es lo que me lo llevó a esa causa para saber si lo puedo colocar o no ahí. Es lo mismo que cuando el COVID. Cuando el COVID, si había un paciente con las condiciones y se asociaba al COVID, se le hacía para tratar de no contagiar a los pacientes. Y se le hacían sus pruebas pertinentes y después se enviaba, si no era COVID, y se investigaba lo que era, se enviaba a Sala General de UCI. Pero había que una segmentación. Yo lo mantenía aislado de los otros usuarios que estaban ahí para evitar que lo mismo que está pasando. Pero sucede también, y algo que ha molestado mucho a la población, es que producto del programa de investigación que explotó esta situación, no se preocuparon tanto por la causa sino que había una manipulación, supuesta manipulación de los resultados estadísticos. Ese programa de investigación profundizaba de que los récords de estos pacientes estaban siendo modificados para acuñar que las causas de muerte eran asociadas a una prematuridad. Es decir, si a ese infante se presume que nació con una edad gestacional tal, se le estaban restando semanas gestacionales para que el infante quedara con una probabilidad de fallecimiento asociada a su prematuridad. Entonces eso, además de que preocupa, también consterna a la población porque dice, pero ¿en manos de quién estamos teniendo a nuestros infantes? Que la ilusión de todo padre es, una vez se descubre el embarazo, llevar todo el embarazo a un buen término. La parte ginecológica pues se preocupa por tener un parto o una cesárea bien realizada, oportuna, y luego que el cuidado postnatal, lo que se espere que se continúe con la misma eficiencia que el embarazo. Entonces esa parte preocupa mucho a la población y es la parte que tendrá que ser por parte de las autoridades del Servicio Nacional de Salud, Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico, determinar si hubo falsedad en los resultados estadísticos porque nos llegan que son 34. Pero ¿y si resulta que son más? O resulta que son menos, porque también tenemos que darle la presunción de inocencia al personal y al hospital de que ahorita no son 34, ahorita resulta que fueron 15, pero quizás la prensa nacional llegaron a 34. Entonces, hay un tema de investigación que debe desarrollarse y debe agotarse antes de que se entre en una fase de discriminar al personal, al hospital, que entiendo que dentro de todas sus precariedades hace un esfuerzo mayúsculo en dar respuesta a una altísima demanda que tenemos de la zona de Santo Domingo Este. Tiene una alta tasa de natalidad, pero eso asociado a que también no solamente llegan pacientes de Santo Domingo Este, le llegan del Distrito Nacional, de su franja más deprimida, dígase Ciénega, Guandule, Gualey, La Sursa. Esos son a esos hospitales que acuden porque es el más cercano, pero también tenemos Santo Domingo Norte, donde una fase de la población que no puede acudir al centro que está ubicado en Santo Domingo Norte, pues se acerca a esa maternidad. O en el caso de los nacionales extranjeros, que no tienen ningún seguimiento de ninguna naturaleza, pues si ese es el más cercano, pues allí se estacionan. Igual pasa con maternidad de la Altagracia. Entonces, todos esos factores hay que estudiarlo al momento de determinar cuáles fueron las causas que llevaron a este lamentable desenlace. Y en base a eso, pues crear los mecanismos de revisión oportunos para que este tipo de casos pues no se den. Para sopesar el tema de los récords, se supone que cuando las madres iban a las consultas prenatales, tienen un récord propio de ellas, el carnet perinatal, ¿verdad? Así es. Al igual que el que se queda en el hospital. Es simplemente hacer una investigación en base a esas madres. Vamos a ver realmente cómo fue su control prenatal, cuántas visitas usted tuvo, si la completó todas, si se llevó todos los protocolos, porque quizás tú puedas manipular los récords que están en el hospital. Correcto. Aunque se supone que eso es un documento legal, médico legal, que no puede ser alterado. Y es ahí donde entra lo siguiente. No voy a decir a la empresa qué. Pero bueno, cuando yo realizo los procesos de investigaciones, que hago muchas investigaciones para los hospitales, para ver la calidad de atención del servicio, para ver también cómo se da el contacto, interacción médico-paciente, etcétera. Hicimos uno también, si digo el tema, digo si digo el tema, va a revelar la fuente. Pero bueno, hicimos uno para ver cómo estaba el cumplimiento de algo con respecto en el embarazo. Netamente. Sí. Y en los neonatos.
Y resulta que nos tocó evaluar unos expedientes para ver si se completaban los expedientes. La muestra fue de alrededor 900 y tantos, entre los hospitales, Maternidad de Los Minas, Maternidad de la Altagracia, el MUSA, creo que le estaba el Taiwán de Asua y me falta uno. Me falta un hospital, pero bueno, esos eran los hospitales para ver el cumplimiento. Primero, cuando estábamos trabajando con los récords. ¿Eso en qué año? ¿En qué año más o menos? Si digo el año también estoy diciendo. Continúe. Exacto, pero fue entre el año 2017-2019. Perfecto. En ese lapso de tiempo, ya. Entonces, cuando estábamos viendo los expedientes médicos, nos dimos cuenta, porque yo participé directamente, porque había un equipo ya capacitado, que iba netamente a la levantación de datos y eso, pero para garantizar la calidad de los datos yo estaba presente. Porque se hicieron en fechas diferentes. Correcto. Con el mismo equipo. El mismo equipo fue, porque era revisar. No necesitábamos datos, revisábamos que se cumplían exactamente. Y nos dimos cuenta de muchísimas cosas. Primero, más del 75%, y me hubiese gustado poner la investigación, pero por derechos de, no puedo, porque se firmó algo con eso. Más del 75% de los expedientes estaban incompletos. Incompleto de manera que faltaban cosas que se suponen que tienen que estar en todo récord. Desde la evaluación inicial, historia de clínica, muchas cosas que faltaban, hasta documentos de egreso. A los récords le faltaban parte del expediente. Que si le faltaban hojas de enfermería, que si le con esto no quiero decir que haya sido el personal de enfermería que no haya cumplido con su parte, porque cuando tú verificabas otro documento que constata con, por ejemplo, con la de signos vitales, sí, en la nota de enfermería estaba, que se tomaron y eso, pero no estaba la hoja donde... el documento físico. No que habían documentos que se habían extrapapelado, pero el tema era que eran muchos récords que tenían la misma situación. El mismo vicio. Entonces tú dices, óyeme, ok, a un récord le puede faltar, pero no a todos. Entonces en el llenado de las historias clínicas igual, en el complemento con las inmunizaciones igual. O sea, fueron muchos, pero muchos errores que vimos en los récords. Y ahí fue que nos dimos cuenta que no se estaban cumpliendo muchas de las cosas. Por ejemplo, en el tema de la transmisión vertical, se violentaron muchos procesos también. Se supone que tú tienes que ver a toda mujer embarazada que llega a las consultas prenatales, hay un protocolo hay de un prueba perfil, que se debe realizar. Que hay que hacerle. También igual, no se hacían eso. Era ya el momento del procedimiento. Dale una prueba rápida, serológica, vamos a ver. Y nota, los récords fueron mezclados. Habían récords de nacionales haitianos y habían récords también de dominicanos, porque queríamos ver también si cómo se daba, discriminación, exacto, cómo se daba la atención a la haitiana y cómo se daba a la dominicana. Lo mismo. Entonces, cuando fuimos al tema de la evaluación a los usuarios, que también hicimos algunas evaluaciones a los usuarios del servicio, tanto a las mujeres como a los varones que le acompañan, también vimos muchísimas debilidades y errores y faltas graves. Bien, y esas faltas graves son las que se van a evidenciar si se toma una investigación en cuanto a las 34 muertes que se han reportado. Claro, no se pueden centralizar en esos 34 expedientes. No, porque eso solamente en ese mes, en ese hospital. Tienen que tomar todo de un tiempo a otro tiempo, porque quizás toman ahora y los arreglan, y corrigen las informaciones. Si buscamos en la prensa nacional, el Servicio Nacional de Salud tiene un departamento de materno-infantil que da unas cifras que son realmente alarmantes con relación a lo que son a los fallecimientos de los recién nacidos desde el 0 día hasta los 28 días. Y las cifras que ellos manejan desde el mes de enero hasta la fecha actual habla de 2,000 y tantos casos de fallecimiento. Entonces es una cifra supremamente preocupante, porque cuando eso es uniendo todo lo que es la red pública a nivel nacional. Cuando te hablan de que la cifra pasa por encima de los 2,000 fallecimientos y apenas vamos en el 4º mes del año, tenemos que encender los bombillos de alerta, pero claro, y no esperar a que una situación explote a través de un programa de investigación, sino que las autoridades, que son los llamados a estar vigilantes, no pueden esperar a que un tercero haga la labor de investigación y le preste los resultados que ellos tuvieron. Pasa mucho. Entonces, pasa mucho. Tenemos que empezar a revisar. Ahí es el tema del copy-paste que dice Drakenberg. Pasa, ¿eh? Sí. Pasa. Lamentablemente pasa, porque lo he vivido, lo he evidenciado. Porque cuando se están haciendo procesos de investigación, uno toma los documentos que avalan y eso. Claro. Y protocolos que se crearon basados
en la situación de República Dominicana. Y este es el país de las leyes. Aquí Exacto. tenemos ley, protocolo, estándares para todo lo que usted pueda pensar. Hasta para orinar en la calle hay una ley que lo prohíbe. No se cumple Pero nada. tenemos un tema de fiscalización, tenemos un tema de seguimiento y tenemos un tema de entrega de resultados. Que así como yo exploto cuando me dan unos resultados alarmantes como estos, también tengo que felicitar cuando tenemos hospitales, como el hospital Reinaldo Almanzar, que según la prensa ha ganado premios por tener una baja tasa de este tema de fallecimientos maternos infantiles, porque también involucran a la madre también en estos resultados. Entonces, así como le damos un reconocimiento cuando tú me generas una tasa inferior al promedio, también tengo que alarte el látigo y aplicarte el látigo cuando esos resultados se alteran por situaciones que pueden ser controladas por el humano. Ese es el Reinaldo Almanzar. Reinaldo Ahí en la Almanzar, ciudad sanitaria, al lado del Neyer Eslora. Correcto. El materno, el pediátrico. Ese es el materno. El materno, el pediátrico se llama Es Hugo Mendoza. Correcto. Atención al Reinaldo Almanzar, un dato importante. Sí. Se supone que el proceso del embarazo es algo integral que involucra a toda la familia. Sí, así es. Estamos. Y el proceso del parto también involucra, porque tiene que darse integral. Y es un momento que para muchas mujeres es satisfactorio, porque oye, y para el padre también. Es lo mejor, claro, pero también es traumático por cómo se dan las situaciones. En el Reinaldo Almanzar se dan muchas situaciones. Hace poco yo contacté a nuestro máster por una situación que me contactaron que se estaba dando en el Reinaldo Almanzar, y yo conozco de la situación, porque en un momento dado la visibilicé y viví también. Correcto. Siendo médico. ¿Qué pasa? ¿Por qué si una mujer va a dar a luz al Reinaldo Almanzar tiene que ser, tratada y aislada del entorno familiar? O sea, estamos hablando de que cuando una mujer va a dar a luz al Reinaldo Almanzar, se la llevan a un área de sala y los familiares no tienen información alguna de ella. Ni seguimiento. Vamos en tal... Hasta que se dé, no, mira, ¿de quién es? No, mira, ya está en la habitación tal, ya dio a luz, pero del proceso de esto, señor, y eso genera angustia. ¿Cómo es posible de que mi esposa, no se dio conmigo, pero mi esposa vaya a dar a luz a Reinaldo Almanzar y a mí no se me permite estar con mi esposa? Yo entiendo que hay una área, una sala, que todos debemos saber, donde están las demás mujeres. El área de preparto. Exactamente, que están las mujeres, pero igual, se buscan las maneras de cómo, que eso debe corregirse. Eso sí estaba antes, cuando había mucho hacinamiento en la maternidad de Altagracia, que en una misma camilla habían 2 embarazadas. Y 3 y 4. Bien. Y no pudiese darse la situación de que hubiese presencia masculina. Ha cambiado bastante, hay pero que reconocer. Se debe, el Reinaldo Almanzar, que es un hospital que tiene unos protocolos y unos estándares muy diferentes a la maternidad, porque estamos hablando de un hospital recientemente inaugurado. Y un volumen menor, y un volumen menor de pacientes. Y la calidad de atención del servicio, el tema descentralizado, o sea, un sinfín de cosas que no depende tanto del Estado, porque suple su propia cartera mediante los cobros y esas cosas. ¿Cómo se dan esas situaciones? ¿Cómo es posible que una persona que lleva a su esposa a dar a luz allá no sepa de su esposa familiar hasta que ya esté en sala? Y ahí es donde se dan las situaciones, porque se han dado situaciones de mal manejo. Bien, violencia obstétrica, que aunque me digan que no, sí se da, porque fui partícipe ahí, vi. Y es un tema profundo y que se supone que las autoridades se han preocupado porque se reduzca, pero si seguimos entrando a los médicos con el mismo protocolo, pues no se va a reducir cuando ellos ya estén haciendo su práctica privada o su práctica pública de manera independiente. Es ahí donde entra el tema, que tenemos que vigilar, señores, los protocolos. Si los protocolos están ahí, vamos a verificar si se están cumpliendo, porque una cosa es tener, qué bueno, presentarle a Naciones Unidas, presentarle a todos los organismos internacionales. Yo hice un protocolo de atención con calidad para las adolescentes, etcétera, un ejemplo. Pero no se cumple, simplemente es para hacer carpeta y ponerlo ahí en la página, que se vea que se logró el protocolo. Correcto. Pero no estamos haciendo nada, y es en donde entonces entra la situación con las 34 muertes. Para entrar nuevamente en el tema, ¿qué se está pasando? ¿Qué está pasando en la maternidad de Los Minas? Ya son situaciones anteriores, las cuales en su momento se le dio mucho auge, se le dio mucha prensa, pero nunca supimos cuáles fueron los resultados. No, y aparte de esto, cuando estas investigaciones concluyan, las cosas van a seguir igual, porque todos los días nacen niños, mueren niños, y cuando ya esto se aleje de la parte de la prensa, del morbo, del público, de las redes sociales, automáticamente va a ser un tema olvidado y volvemos nuevamente al mismo ciclo, esperar que estalle la situación otra vez para volver a alarmarnos de nuevo. Entonces, como padres, como usuarios del sistema, pero también como no usuarios del sistema, debemos preocuparnos y darle seguimiento a ese tipo de situaciones y verificar que esos protocolos que existen se cumplan, que las autoridades que deben velar por esos resultados pues lo
publiquen, así como publican al momento en el que las cosas andan bien. Y que sobre todo las madres, los padres den un seguimiento a qué está pasando. Mira, se supone que el día de mi parto debo llevar tal y tal cosa. Y que ¿qué ha pasado? Que no se ha cumplido esos puntos. Bueno, no pasó por tal y cual cosa. Que también hay que se involucren los familiares directamente con el proceso y no solamente al momento de pelear porque hubo un fallecimiento de la madre, un fallecimiento del niño, sino de que al momento de, como bien decías, se la van a llevar para el área de preparto y cómo yo me entero de cuál es la fase en la que está esa paciente. Entonces, debemos empezar a que la población también se cuestione en ese sentido para que las autoridades, tanto del hospital como a nivel nacional, pues empiecen a darle resultado a la gente. Porque un usuario desinformado es un usuario que es también despreocupado en ese sentido. Entonces ahí es donde entra el tema. Ya atacamos al sistema, atacamos al personal de salud, porque el personal de salud dice, ok, pero me atacan a mí. Pero ¿y qué pasa con los usuarios que no cumplen? A usted usuario o usuaria del servicio, esa es mi cámara, ¿que sí? A usted usuario o usuaria del servicio, que se dispone a recibir atenciones en un centro de salud determinado. Hay una responsabilidad por parte del personal de salud y hay una responsabilidad por parte del ministerio. Esto es como el dengue, como el tema del dengue. Así es. El ministerio hace su parte, pero quien no hace su parte es usted, porque el ministerio no tiene que ir a la casa de usted a virarle un tanque que usted tiene con gusarapo, a virarle una goma. No, porque el ministerio lata vieja, goma ¿qué vieja? Tiene que dar el ministerio? Las herramientas, el conocimiento para que usted sepa cómo prevenir que se dé. Y usted la tiene, porque a todo el mundo tú le dices cloro untado tanque tapado. Y te dice tanque tapado, porque sabe cuál es la función con el cloro. Entonces, con el tema del acceder a los servicios de salud es lo mismo. Mi recomendación es la siguiente, y eso se dijo también en un video de la automedicación. Si a usted se le indica que usted como embarazada tiene que asistir a una cantidad X de consultas prenatales, no se inventaron por el simple hecho de que usted tenga que ir al hospital o no. Es porque es un procedimiento que se le debe dar continuidad. Es porque nosotros debemos verificar cómo va el crecimiento y desarrollo de su producto, en este caso de que va a ser su futuro niño o niña. Y si hay una situación X durante el desarrollo del embarazo, en una de estas consultas prenatales es que no se puede dar cuenta. De igual manera, la administración de los multivitamínicos. También hay mujeres que lo toman, hay otras que no. Hay otras que toman de más. Hay otras que toman de más, y hay otras que toman lo que quieren. Exactamente. Y después nacen los niños con malformaciones congénitas, con sobrepeso, con sobrepeso y también con bajo peso o prematuros. Y dicen que es parte del sistema. No, el sistema también hace su parte, pero usted como ciudadano tiene que hacer su parte. Tiene que cumplir su rol. Y es aquí donde nosotros incentivamos a usted a que usted se involucre en el proceso, escudriñe. Señores, da gusto ver cuando uno le da una atención a una persona fuera del país, dígase Estados Unidos, voy a poner, o Europa, porque dicen todo, no, porque Estados Unidos, voy a poner Europa, que también tuve la oportunidad. En Europa, cuando usted le da la atención al usuario, que usted le dice, mira, yo te voy a indicar esto, el usuario conoce su patología, el usuario ya ha escudriñado, o te busca ahí mismo en el internet. Mire, yo vi tal cosa, ¿qué usted cree? O no, busca, mira, yo te voy a indicar eso. ¿Qué es eso, doctor? Esto es esto y esto. ¿Por qué te me está indicando esto? Porque tú tienes esto y esto. Ok, déjeme ver. Doctor, mire, yo no puedo tomar eso porque, mire, yo vi esto. No, yo no quiero eso. Excelente. Pero se ve que el usuario se ha preocupado. No podemos ser conformistas en República Dominicana, hay mucho conformismo. Yo te asistí, no importa la lucha que tú tomaste en el servicio, pero recibí el servicio, me voy de manera satisfactoria con el servicio. Correcto. Y es ahí donde no se dan las quejas en la atención al usuario. Señores, me están haciendo señas de que ya el tema. Es un tema que tiene mucha, y que creo que no va a ser la última intervención, así que manténgase pendiente a las redes sociales para que cuando coloquemos otro video sobre este tema o otros temas de igual interés, pues usted lo pueda ver en primer momento. Sigan nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, la página web www.guiaprohospitalaria.com, seguir este canal de YouTube, darle like al video sobre todo y compartirlo con las personas que necesitan esta información. Hasta la próxima. Gracias, Juan Pablo. Hasta una próxima.